Productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Uno de los pioneros de la ingeniería de métodos fueron Frederick W. Taylor y los esposos Gilbert, que con la combinación del estudio de tiempo y estudio de movimientos crearon el concepto ingeniería de métodos. El estudio del trabajo evalúa sistemáticamente los métodos utilizados para la realización de actividades con el fin de optimizar la manera de usar los recursos y definir estándares de rendimiento. El procedimiento es seleccionar el proceso, registrar sistemáticamente todo dato relevante del proceso, examinar críticamente los hechos, evaluando el propósito de la actividad y todo su entorno, establecer el método más económico, evaluar la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo en cuanto al nuevo método, definir el nuevo método y tiempo correspondiente y presentarlo, implantar el nuevo método, controlar la aplicación del método de trabajo. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador en llevar a cabo una tarea según un método de trabajo preestablecido. Elimina tiempo improductivo y fija tiempos de ejecución del trabajo. Las principales técnicas son el muestreo de trabajo, estudio de tiempos con cronómetro, sistemas de normas de tiempos predeterminados. La medición del trabajo nos permite comparar la eficacia de varios métodos, repartir el trabajo dentro del proceso, determinar mediante diagramas actividades múltiples, obtener información sobre equipos y la mano de obra, presupuestos de ofertas, ventas y plazos de entrega, fijar normas sobre uso de maquinaria y de desempeño de MO, costos de obra y fijar o mantener costos estándar. Los instrumentos utilizados para dicha tarea son los gráficos y las diagramas como los que indican sucesión de hechos, con escala de tiempo que indican movimiento. El cursorgrama sinóptico del proceso es la representación gráfica de los puntos en que se introducen materiales en el proceso, del orden de las inspecciones y todas las operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los materiales. Un cursograma analítico es la representación gráfica del orden de todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenajes que tienen lugar durante un proceso o procedimiento, y comprende la información considerada adecuada para el análisis. El diagrama de recorrido consiste en un plano de la sección donde se desarrolla el proceso objeto del estudio. En este diagrama se registran todos los movimientos del material, indicando con su respectivo símbolo y numeración cada una de las diferentes actividades y el lugar donde éstas se ejecutan. El diagrama bimanual registra la sucesión de hecho mostrando las manos y en ocasiones los pies del operario. Es empleado para registrar las operaciones repetitivas de ciclos relativamente cortos. El diagrama de hilos estudia la trayectoria detallada del movimiento de materiales y de las manos del operario en el área de trabajo inmediata o en el camino recorrido al moverse desde un puesto de trabajo a otro. El estudio de tiempo registra los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Las ventajas del estudio de tiempos y movimientos son minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar recursos y minimizar costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de recursos energéticos, proporcionar un producto cada vez más confiable y de alta calidad, eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes, distribución de cargas de trabajo. Los Terlings son 17 movimientos y micromovimientos, utilizados para analizar un método determinado de acuerdo al análisis de los movimientos que efectúa el cuerpo humano al ejecutar un trabajo. Su objeto es eliminar o reducir los movimientos ineficientes y facilitar los eficientes.
El balanceo de línea consiste en la agrupación de las actividades secuenciales de trabajo con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipo, y de esta forma reducir o eliminar el tiempo ocioso. Su objetivo fundamental es igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones de trabajo. El objetivo fundamental de un balanceo de línea corresponde a igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones del proceso.